Un saludo para todos ustedes y también un saludo para quienes nos ven a través de la web de la SAC, esta transmisión en vivo en streaming sobre un tema fundamental. Por fortuna, doctor Romero, yo estoy al día, es decir, siempre estar al lado de la DIAN lo pone a uno en dificultades, tiene uno que aclarar que uno ya pagó, ya declaró, ya está completamente limpio. Y con el señor director de la Polfa, pues tengo pena porque yo suponía que en la SAC eran menos formales y usaban menos corbata, pero bueno, la correa de la escarapela ayuda a disimular la ausencia de la misma y tengo pena con el general porque hasta él mismo, acostumbrado a estar en traje de operativo, de estar en las carreteras del país, está hoy encorbatado. Comencemos entonces a hablar de este tema fundamental para elevar la competitividad del campo colombiano, la legalidad y la lucha contra el contrabando, y empecemos por dar 10 minutos para que cada uno de ellos nos cuente en qué está su lucha. Y tengo entendido, doctor Romero, que usted está hoy de premier, ¿no? Apenas salió de renderizar el video que nos va a presentar hoy y ya lo quiere compartir con esta audiencia de la Sociedad de Agricultores de Colombia. Bueno, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias al doctor Jorge Bedoya por esta invitación, a todo el comité de la SAC, a todos los asistentes. Nosotros estamos convencidos que en esta lucha contra el contrabando hay varios temas que son ganadores, que son muy importantes para poder dar resultados. El video se los voy a dejar para el final porque lo están cargando. Pero lo primero que quería comenzar diciéndoles es que nosotros llegamos a la entidad a administrarla como lo que es, la entidad y la empresa más importante que tiene el Estado. Y como una empresa hay que hacer una planeación estratégica, hay que definir primero un objetivo supremo, un objetivo inspirador, y este objetivo inspirador y supremo es que queremos construir una Colombia más honesta. Y es la honestidad la que tiene que inspirar a los funcionarios de la DIAN, pero también a la sociedad colombiana a cambiar los hábitos poco transparentes en el cumplimiento de las obligaciones. Un país logra salir del subdesarrollo, logra mejorar su situación económica en la medida en que entienda que la formalidad es el camino y que la formalidad es lo que nos puede llevar a ser un país más competitivo, más atractivo para la inversión, que premie a las personas que cumplen con la ley. Y a partir de este objetivo supremo, 4 pilares estratégicos que son fundamentales para la lucha contra el contrabando. Primero, cercanía al ciudadano, por eso estar aquí en este foro, visitar las 53 seccionales que tiene el país, hacer presencia, dar ejemplo dentro de la entidad de transparencia y honestidad, adicionalmente estar abierto a solucionar las dudas y los problemas a los contribuyentes, a los usuarios aduaneros, es un tema fundamental. Ser cercano a la policía, trabajar en equipo con el general Buitrago, creo que han sido grandes logros que nos han llevado a dar mejores resultados, como lo vamos a ver más adelante. Después, transformación del recurso humano y transformación tecnológica. Estamos estructurando un fondo DIAN que ya tiene un primer crédito de 250 millones por parte del BID y vamos a cambiar las plataformas tecnológicas y también la cultura de la gente que está en la DIAN. Tenemos 10.000 funcionarios y el gran reto que tenemos como empresa es hacer una gestión de cambio donde los empresarios, donde los funcionarios de la DIAN se comprometan con ese cambio. Y después, obviamente, la tecnología va a ayudar a gestionar este cambio y va a ayudar a un tema muy importante que es en la lucha contra la corrupción, contra el contrabando, contra la evasión. En la medida en que tengamos tecnología, que todos los sistemas de la DIAN estén montados sobre plataformas tecnológicas, que tengamos escáneres para poder hacer revisiones no intrusivas, que tengamos inteligencia y acuerdos con otros países, por ejemplo, con los que firmamos con Estados Unidos en el semestre pasado, para poder intercambiar información e inteligencia e identificar cuáles contenedores y cuál carga tiene contrabando. En la medida en que usemos todas estas herramientas, vamos a darle un golpe fundamental, un golpe de fondo al contrabando y a la corrupción. Y esto es fundamental. Obviamente las gestiones, las aprehensiones, todo el tema operativo del que les va a hablar ahorita el general Buitrago es muy importante para generar ejemplos y mensajes disuasivos, pero obviamente el cambio
de la cultura de las personas, el cambio de la sociedad y adicionalmente el cambio a través de la tecnología es lo que nos va a poder ayudar a dar este gran golpe. Y finalmente, legitimidad con sostenibilidad fiscal. Ustedes se han dado cuenta que a pesar de que tenemos una ley de financiamiento que disminuye las cargas tributarias para los empresarios, porque creemos en la reactivación económica, hemos logrado aumentar el recaudo. ¿Y cómo hemos logrado aumentar el recaudo? A través de una administración correcta, eficiente, presencial, con planes de trabajo, con balance scorecard, invitando a la gente a superarse y a mejorar dentro de la entidad para dar mejores resultados. Y esto lleva a que el recaudo a la fecha ya esté 12.2% por encima del recaudo del mismo periodo del año pasado, en este momento con más de 133 billones de pesos, que es con lo que se construyen las carreteras, con los que se hacen las escuelas, con lo que se hacen los hospitales y con lo que vamos a lograr que este país pueda salir adelante. Muy rápidamente, tenemos un gran logro que queremos decir en materia de lucha contra el contrabando, victorias tempranas, logramos la interoperabilidad con zonas francas, tenemos cubierto el 65%, 70% de las zonas francas en este momento en interoperabilidad y con los puertos colombianos, ya tenemos 2 puertos interoperando, quiere decir que tenemos la información de primera mano de lo que pasa en las zonas francas y lo que pasa en los puertos. Y el futuro, la nueva revolución industrial es con información. En la medida en que tengamos información estructurada que nos ayude a hacer análisis de riesgo, que nos ayude a vislumbrar el futuro y las fiscalizaciones focalizadas, vamos a ser mucho más eficientes. Yo quería contextualizarlos en el mapa de Colombia, porque fíjense que la aduana y la función que hace la DIAN en la lucha contra el contrabando y contra la evasión tributaria es una función de seguridad nacional. En otros países, por ejemplo, el CBP tiene un centro que es el Targeted Center, que es el principal actor en la lucha contra el terrorismo de los Estados Unidos, porque el terrorismo, los problemas, la financiación de los grupos armados, del narcotráfico, de la trata de personas, se hace a través de las fronteras y se hace con el contrabando. Es por eso que ahorita, por ejemplo, estábamos reunidos con el almirante Amaya de la DNI a diseñar y a trabajar mucho más unidos para tener una política de inteligencia y de seguridad del Estado que incluya el contrabando dentro de sus prioridades, porque sin duda es la forma como se financian esas actividades ilícitas. Acá tenemos el mapa de Colombia, tenemos como por Buenaventura, pues miren Buenaventura dónde está ubicado, tenemos a Tumaco, Ipiales, Puerto Asís, tenemos 3.200 aprehensiones, ahorita el general Buitrago va a ahondar en esto, pero ustedes saben que los cultivos de droga más importantes están Cauca, Nariño, Putumayo, y obviamente aquí tenemos que hacer una gran presencia en esta gran lucha contra el narcotráfico. Y tenemos 9.758 aprehensiones en el Mar Caribe, obviamente es donde están los puertos más importantes y adicionando los pasos de frontera que viven la crisis que tenemos con Venezuela, en donde tenemos que garantizar la seguridad a estas poblaciones en la frontera colombiana, en Cúcuta, Arauca, Puerto Carreño, Puerto Inírida. Finalmente, quisiera hablar del sector agrícola. En el sector agrícola hemos dado unos resultados históricos, por eso ahorita que el general ahonde en esto, yo simplemente quiero darle un reconocimiento público a la labor que ha hecho la Policía Fiscal y Aduanera, que es una de nuestras direcciones de gestión más importantes. Y es que ustedes que trabajan en el campo colombiano, que tienen su actividad ganadera, lo sienten y saben que ahora hay presencia del Estado y que hay determinación y decisión de combatir y de llegar rápidamente a solucionar los problemas que existen en las fronteras, que afectan a los agricultores, que afectan con enfermedades a los ganaderos, y eso se ve representado en las 2.373 aprehensiones valoradas en 9.164 millones de pesos en lo corrido del año. Y en el sector ganadero, 504 millones, 39 aprehensiones que incluyen también capturas de las bandas criminales que han hecho o que tienen, que existen alrededor de este tipo de actividad ilícita. Ahora sí, no sé si ya esté listo el video, entonces por favor presentemos el video, y en el video yo quiero resumirles lo que queremos transmitir con la transformación de la DIAN para una Colombia más honesta. Es que el contrabando no puede ser visto como un delito menor o como una actividad de rebusque en Colombia. El contrabando es la forma con la que se financian todas las actividades ilícitas en el país.
Gracias al director Romero. General Buitrago, este video nos sirve justo para arrancar con su intervención, con su introducción, porque justamente lo que hemos ido aprendiendo es que esta no es una actividad que es un fin en sí mismo, sino que es una de las actividades que se vuelve parte de otra cadena de delitos aún más graves y que funcionan de manera interconectada en el mundo. Sí, muchas gracias, Yamit, doctor José Andrés, por su motivación, por sus palabras de reconocimiento que recibimos todos los policías, no solo de la Policía Fiscal Aduanera, sino de Colombia. Quiero agradecer al doctor Jorge Enrique Bedoya por la invitación a este importante congreso, y qué bueno ver tantas caras de amigos de los diferentes gremios asociados a la SAC, que han sido compañeros cotidianos de lucha frontal contra este fenómeno. Como bien lo ha dicho Yamit, el contrabando, y lo hemos dicho de manera reiterativa, es uno de los combustibles más importantes de la corrupción. Hace parte de un sistema de economía criminal que alimenta el narcotráfico, el lavado de dinero, el terrorismo, lo estamos viendo a lo largo de la frontera. Pero antes de comenzar, quiero indicarles que en el marco de la política del señor Presidente de la República de equidad, legalidad y emprendimiento, nosotros hemos, de manera muy directa con el doctor José Andrés Romero y con nuestra Policía Nacional, acogido ese concepto de legalidad, de tal manera de que la lucha a favor de la legalidad sea el más importante motor del emprendimiento y de la equidad. Por eso, nosotros como Policía Fiscal y Aduanera nos desenvolvemos como una especie de bisagra. Somos una dirección operativa de la Policía Nacional de Colombia y participamos de la estrategia anticontrabando del sector de seguridad y defensa. Es decir, mantenemos nuestra esencia y naturaleza como policías de todos los colombianos. Pero nuestra dependencia administrativa de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, como Dirección de Gestión de la Policía Fiscal y Aduanera, nos involucra también bajo las políticas y directrices del doctor José Andrés Romero como director de la DIAN, y allí participamos del plan operativo anual, del plan estratégico que ha diseñado la DIAN en cabeza del Gobierno Nacional y del doctor Romero. Y aquí quiero también, no son mutuos elogios, pero sí agradecerle al doctor Romero porque hemos logrado consolidar un equipo en las directivas de la DIAN en cabeza del doctor Romero, que trabaja con absoluta transparencia, compromiso, con sentido de país. Yo le digo a la directora de aduanas, a la secretaria general, al director de fiscalización, que definitivamente ellos son héroes de la patria, porque se necesita muchísima valentía para asumir un cargo donde hay tantas amenazas, donde hay tanto desprestigio, donde hay tanto sacrificio. Y quiero de nuevo valorar como policía por más de 31 años al servicio de la patria esa valentía, ese heroísmo, esa entrega al compromiso del doctor Romero y de sus directivos y de la mayoría de los funcionarios de la DIAN. Cuando nosotros recibimos la Policía Fiscal y Aduanera, encontramos tres escenarios. El primero de ellos, que lo hemos dicho repetitivamente, el problema de corrupción, y por eso lo decimos de manera repetitiva: donde hay contrabando, donde hay delito, donde hay narcotráfico, donde hay terrorismo, donde hay lavado de activos, hay corrupción. Y la corrupción se constituye en uno de los más importantes aspectos a intervenir, a develar, a neutralizar en la lucha contra esta tarea. Entonces, instalamos la lucha contra la corrupción como el emblema que ha acuñado el doctor Romero por una Colombia más honesta, porque aquí tenemos un problema que atraviesa la mayoría de esferas del Estado y de la sociedad. Segundo, encontramos que el esfuerzo de las autoridades en la lucha contra el contrabando, la evasión fiscal y el lavado de activos era enorme, casi que sobrehumano, con una capacidad muy reducida, muy limitada. Usted encontraba cifras de acciones de control supremamente significativas y, sin embargo, los volúmenes de mercancía
de contrabando, a través de la modalidad de contrabando técnico y de contrabando abierto, seguían ingresando y siguen ingresando a territorio nacional. Entonces, nos encontramos como en una especie de bicicleta estática, donde pedaleando y pedaleando en función de tratar de quebrarle el pescuezo al fenómeno con mucho esfuerzo, con una capacidad sobrehumana, con esfuerzos muy significativos, pero a donde usted llega encuentra, y eso es lo que nos pasa usualmente en el tema de corrupción, lavado de activos, lavado de dinero, infracciones cambiarias y contrabando. A donde llegamos con la DIAN en nuestro trabajo, usualmente encontramos, es decir, hay allí un fenómeno latente que sigue manifestándose de diferentes formas. El tercer escenario que encontramos allí era la necesidad de entender lo que hablaba al comienzo, que el contrabando no puede abordarse como un delito autónomo, sino como un fenómeno dentro de un sistema de economía criminal que alimenta otros fenómenos delictivos, criminales y que amenazan inclusive la seguridad del Estado. Por eso la importancia de inyectarle más inteligencia, más investigación criminal, más tecnología, a automatización y la información, como lo ha dicho el doctor Romero, en el centro de la política para sistematizar, automatizar y ser más efectivos en facilitar el comercio y en ser más efectivos en los controles. La importancia de cortarle la cabeza a la serpiente, como atacando los eslabones más fuertes de este sistema de economía criminal. La primera operación que se hizo el año pasado contra el contrabando nació en Los Ángeles, California, por parte de ICE y de la DEA, a partir de la incautación de 100 millones de dólares del cartel de Sinaloa en efectivo. Y allí se encontraron documentos de empresas colombianas dedicadas al contrabando para lavarle dinero a esta organización del narcotráfico. Y seguimos desarticulando estructuras que alimentan y que monetizan y que lavan y blanquean capital para el narcotráfico, especialmente los carteles mexicanos. Por eso la importancia de abordar la lucha contra el contrabando, contra la evasión fiscal, contra el lavado de activos, no como un delito independiente, aislado, autónomo, sino como un sistema de economía criminal. A partir de esas premisas nos fijamos una hoja de ruta dentro de la estrategia anticontrabando del sector seguridad y defensa y en el marco del plan estratégico de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y las voy a mencionar rápidamente. Tengo 10 minutos, ¿no? ¿O ya es suficiente? Entonces lo dejo para las preguntas. Me toca como la DIAN, se venció el plazo, su cédula terminaba en 8 y… Yo veo que voy en… Pero, Yamid, dejo el resto entonces para sus preguntas. Sí, pero general, le propongo respetuosamente, porque ustedes los dos nos han hecho un marco general de en qué terreno se está moviendo esta lucha. Pero nuestro auditorio dice, bueno, perfecto, maravilloso, tremendamente inspirador, pero ¿y dónde están los resultados? Y ustedes tienen resultados que mostrar, doctor Romero, sobre todo porque si decimos que todo esto está relacionado con lavado de activos, ustedes tienen impactos en ese sentido, en combate de lavado de activos que al final termina expresándose en diferentes modalidades de contrabando. Sí, de acuerdo. El tema del lavado de activos, como yo lo decía anteriormente, pues es la forma con la que las bandas criminales o las estructuras criminales traen el dinero a Colombia para poder seguir creciendo, manteniendo su estructura criminal. Yo creo que los resultados se están viendo. Cuando hicimos el análisis o el estudio de sensibilidad, vimos cómo el contrabando abierto disminuyó en un 23%. El contrabando abierto es aquel que pasa por las fronteras, quiere decir que no tuvo una declaración de aduanas de por medio, sino que pasa por las fronteras por debajo del control de la autoridad, y ese 23% en gran parte se debe al gran trabajo que se ha hecho en ayuda de la Policía Nacional en hacer soberanía en muchas regiones en donde ni siquiera otras entidades del Estado hacían presencia, y yo creo que todos ustedes, los aquí presentes, lo han notado y lo han percibido de esa manera. Pero doctor Romero, intentemos ver si son mitos o si hay realidades en esto.
la gente dice, el recaudo aumenta en la DIAN, pero no necesariamente las capacidades técnicas de la DIAN, el presupuesto que destinan o a la POLFA o a la inspección o a aumentar el número de inspectores o a la tecnología que hay que usar para monitorear los contenedores o a la capacidad de inteligencia para seguir el contrabando técnico, en fin, ¿eso de verdad ha mejorado? El presupuesto de la Nación para el año 2019 era un presupuesto que ya venía heredado, porque tocaba presentarlo desde mayo del año anterior y quedaba, pero yo creo que lo más importante acá es la capacidad de ejecución y de priorizar los programas para enfocarlos en lo que realmente funciona. Quiero ponerle un par de ejemplos de cosas que se han concretado y que han funcionado. Primero, el tema del Centro Nacional de Lucha contra el Contrabando. Teníamos un elefante blanco del FONADE, unas columnas en obra gris. Nosotros nos pusimos al frente de la obra y en 10 meses construimos un edificio en Álamos donde quedan las antiguas oficinas de la aduana o las bodegas de la aduana, y nosotros construimos ese edificio donde hay dos cosas: el laboratorio aduanero con la mayor tecnología o la tecnología más de punta de toda Latinoamérica para poder hacer control posterior al contrabando técnico, y el Centro Nacional de Monitoreo desde donde vamos a poder desde aquí de Bogotá controlar los movimientos de carga mediante la implementación de los precintos electrónicos en cada contenedor, de tal forma de que desde que llegue un contenedor al puerto podamos saber qué pasa con ese contenedor, cómo se mueve dentro del puerto, cómo se mueve en tránsito aduanero, si se desvía y utiliza una ruta diferente, si abren el contenedor en la mitad del camino, a dónde llega, cuándo llega, y ese tipo de cosas son ejemplos que dan resultados. Lo mismo el tema de la interoperabilidad. Anteriormente no había interoperabilidad, ahorita tenemos interoperabilidad y información de primera línea con otros países como Estados Unidos, pero también con puertos y zonas francas. Yo creo, y lo otro en el tema que más queja la gente, que se cae la plataforma. Cuando llegamos teníamos una capacidad de almacenamiento X, empezamos el proceso de inversión en los servidores en la medida que el presupuesto nos alcanzaba, y yo puedo anunciarles hoy que a diciembre de este año vamos a tener un centro alterno de información, es decir, 2 sistemas de servidores de la más alta designación, de los más altos estándares, con sistemas de recuperación de información, que hoy en día recuperar la información que se perdía por cualquier problema que tuviera la DIAN se demoraba 2, 3 semanas, ahorita va a ser en 1 hora, y adicionalmente si sufrimos un ataque, que podemos subirlo porque la información de la DIAN es sensible, automáticamente se va a prender el otro servidor y siempre vamos a poder prestarle un buen servicio a los colombianos. Esto también es parte de la lucha contra el contrabando, porque vamos a estar blindados contra cualquier tipo de hackeo o de banda criminal. General, yo sutilmente mencioné lo del presupuesto y lo de las facilidades que necesita la POLO, sutilmente porque usted no va a decir eso delante de la DIAN y delante de los empresarios, pero evidentemente cuando uno va a las regiones siempre le dicen, no, es que hace falta más, pero tampoco, que haga falta más no quiere decir, como dicen algunos, que no se haya hecho nada. Hay montones de resultados de aprehensiones, de detenciones, de judicializaciones, de operativos y de mejora en tecnología que usted le puede compartir, porque luego me dice doña Marilena Latorre de la Cámara de Procultivos de la ANDI, oiga, es que el tema de contrabando de semillas, pregúntele por qué persiste el tema de contrabando de semillas, y usted le va a decir a la señora Latorre que seguramente ahí hay acciones para mostrar. Sí, yo creo que una experiencia que Colombia, y bueno, con la doctora María Elena lo sabe, porque y muchos de ustedes han estado en la Alianza Latinoamericana contra el Contrabando, en las diferentes reuniones que hemos hecho en Brasil y en Costa Rica y en otros escenarios internacionales, que Colombia es ejemplo en la lucha contra el contrabando, es modelo en materia de cooperación internacional, y permanentemente estamos recibiendo solicitudes, recomendaciones e invitaciones para exportar nuestra experiencia a otros países. Y aquí casi siempre mi respuesta se basa en la experiencia y la capacidad, la fortaleza que Colombia ha adquirido en la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo, el lavado de activos, y con herramientas como la extinción de dominio, como la inteligencia y la investigación criminal, que nos han permitido movilizar toda esa capacidad en la lucha contra el contrabando.
Yo diría que ese es, y ahí está el punto crítico de éxito en nuestra tarea. Obviamente no estamos cantando victoria, porque falta mucho por hacer, es bastante en lo que hay que avanzar, pero le hemos inyectado mucha inteligencia, investigación criminal, investigaciones por lavado de activos, de extinción de dominio, que nos han permitido atacar los eslabones más fuertes. Y en esa tarea, Yamit, puedo darles unas cifras muy generales. Hemos desarticulado 78 estructuras organizadas del contrabando, cerca de 10 de ellas con carácter transnacional, más de 580 capturados, más de 1.100 bienes en proceso de extinción de dominio en 2 años, gracias a la herramienta que trajo la Ley Anticontrabando del 2015, que permite agilizar y ser más efectivos en estos procesos de extinción de dominio cuando se usan los bienes con propósitos de contrabando. Y solamente el sector agropecuario, y gracias en parte a la colaboración y a la confianza que ustedes han depositado en la DIAN y en la Policía Fiscal Aduanera, tenemos investigaciones muy importantes en desarrollo. Tenemos una operación grande con Europol que nació en uno de sus gremios, que tiene carácter multinacional, y en esa operación estamos avanzando de manera transnacional gracias al apoyo y a la integración de un gremio del sector agropecuario con Europol y con la DIAN y Policía Fiscal y Aduanera. Son 20 estructuras, lo que equivale a cerca del 33% del sector agropecuario desarticuladas, 111 capturados, 27 bienes en proceso de extinción de dominio, 4.200 toneladas de perecederos incautados y el 97% de esos perecederos en la frontera. Es decir, la principal modalidad de contrabando de productos perecederos, que pareciera irónico, pero hemos incautado más de 50 toneladas de queso procedentes de Venezuela, más de 50 toneladas de naranjas, de frutos en Cúcuta, de carne en canal, 140 toneladas de carne en canal procedentes de Venezuela. A lo largo de la frontera con Venezuela tenemos un problema muy serio que todos ustedes conocen. Precisamente ayer lo comentábamos con el doctor Romero y con Yamid y el doctor Jorge Enrique Bedoya en el preámbulo a este panel, que ayer estábamos con el ICA preparando todo el escenario de cara a la visita de la OIE, de cara a la certificación de Colombia como territorio libre de aftosa. Y termino diciendo, Yamid, que aquí ha habido también una tarea importante en la lucha contra la corrupción. El ICA, el INVIMA, la DIAN, la Policía Fiscal Aduanera y la Fiscalía General de la Nación, tenemos la lucha contra la corrupción instalada como primera iniciativa en el propósito de sacar esos elementos contaminados al interior de la institucionalidad, como quiera que hay una oferta permanente de estas mafias del contrabando que ofrecen cantidades muy importantes de dinero a nuestros funcionarios para que accedan a sus intereses. Son 63 funcionarios capturados en el último año, resultado de las mismas denuncias y del mismo trabajo liderado por la DIAN, por el ICA, por la Policía Fiscal Aduanera, con la Fiscalía, que han sido capturados, procesados, entre ellos un número importante del ICA. Nosotros hemos desmantelado direcciones seccionales completas del ICA. Y para esto hemos tenido un apoyo importantísimo. Y han tenido también que depurar sus propias tropas que en algún Totalmente, momento tenían. lo hemos dicho, hace 2 semanas, personalmente, mis unidades capturaron 17 policías vinculados con actividades del contrabando a lo largo de la frontera con Venezuela. Entonces, es un fenómeno que no desconocemos, que hemos visibilizado, que estamos interviniendo y que estamos atacando de manera frontal. Y en ese asunto de los perecederos sí que hay problemas que pueden causar riesgo sanitario para muchos de los agremiados a las diferentes asociaciones y federaciones que están representadas en la SAC. Pero no todo, director Romero, es contrabando abierto, sino que también hay contrabando técnico y eso requiere unas capacidades distintas por parte de sus inspectores de la DIAN en los diferentes niveles a lo largo del país. ¿Hay resultados visibles también en el tema de contrabando técnico? Así es, Yamid. El contrabando técnico, pues para repasar, es aquel que pasa por las aduanas. Quiere decir, es aquel que tiene de una u otra manera una declaración de aduanas, una declaración de importación,
y se utilizan mecanismos de triangulación, de subfacturación, de cambio de partida arancelaria, de declarar parte de la mercancía y parte no. Y obviamente este tipo de contrabando es el contrabando que más peso tiene, mientras el contrabando abierto, que es el que pasa por las aduanas, son 800 millones de dólares, el contrabando técnico son 4.000 millones de dólares, es decir, 5 veces más el contrabando abierto. Y obviamente, como es el que pasa por las aduanas y por los puertos, lo que se necesita es primero un agente o unos funcionarios muchísimo mejor preparados. Nosotros llegamos a la DIAN y encontramos 10.000 funcionarios, de los cuales 5.000 eran provisionales. ¿Qué son provisionales? Personas que no han entrado a través de concursos, sino que han entrado a través de sugerencia de hojas de vida. Y nosotros cambiamos eso, porque es que la DIAN tiene que ser una entidad totalmente técnica y tenemos que ser capaces de que los nuevos funcionarios de la DIAN y que los funcionarios que hoy en día están provisionales se vuelvan a carrera y podamos escoger los mejores. Las personas con mayores capacidades, no es posible que una persona, yo confío mucho y veo que es muy respetable, fisioterapeutas en la DIAN, personas que ni siquiera tienen profesión en la DIAN, personas que son auxiliares de vuelo en la DIAN. Nosotros necesitamos personas que realmente quieran hacer carrera en la entidad y tenemos que hacer un plan de carrera como lo emitimos con el decreto 1144, en donde las personas por concurso se les premia a los mejores y puedan crecer y hacer una carrera en la institución. En esa medida, y yo creo que ese es el gran logro del gobierno, que ha generado dificultades como la que vivimos el día de ayer, pero el gran logro del gobierno fue un mensaje de que aquí se puede hacer política de una forma diferente, una forma honesta, transparente, con argumentos, que puede que no nos aprueben algunas cosas, pero que vamos a intentar defender esa forma de hacer política que es con honestidad y transparencia para que entidades como la DIAN, que requieren gente técnica en las aduanas, puedan fortalecerse y puedan hacer adecuadamente su función. Y después la tecnología. En el segundo tramo del crédito con el BID, que son otros 250 millones, esos 250 millones están dispuestos para tecnología, para mejorar la infraestructura en puertos, para mejorar la infraestructura en pasos de frontera. Cuando uno mira en la frontera con Ecuador, tanto allá en Nariño, y cuando uno mira la frontera con Venezuela, en los otros lados de la frontera hay bodegas, hay sitios, hay instalaciones. En Colombia nos toca orillar, General Buitrago, los camiones para bajar la mercancía ahí a pie de carretera para poder hacer el control del contrabando. Nosotros tenemos que tener la mejor infraestructura, tenemos que invertir en escáneres para no tener que abrir los contenedores, sino con unos escáneres saber qué es lo que tiene cada uno de los camiones y con esa tecnología ser mucho más eficientes, mucho más asertivos y adicionalmente poder enviar ese efecto disuasivo que es la presencia de la autoridad en todas las fronteras de Colombia para garantizarle la seguridad a los colombianos. Ya le pregunté, general Buitrago, por el tema de las semillas, en lo cual hay contrabando y entiendo que también hay falsificación, pero si yo me voy de aquí sin haberle preguntado, haberle preguntado por el tema del contrabando de arroz, don Rafael Hernández no me saluda en el almuerzo o no tengo arroz en el almuerzo. Entonces, por eso quisiera preguntarle, frente a casos específicos como ese, que hay un montón de trochas o de pasos ilegales o informales en la frontera, ¿cómo se hace si su capacidad operativa no es infinita? Usted decía, sí, hay inteligencia, pero eso se puede prestar para pitufeo, así es que creo que le dicen en algunos casos, a atomizar el paso de contrabando. Sí, el doctor Rafael Hernández lo conoce muy bien, tuve la oportunidad de estar allá en la presidencia de Fedearroz y quiero decirle también que me comí un arroz muy rico que prepararon allí y además me llevé para mi casa una muestra y desde ese día mi señora siempre me pregunta dónde compró ese arroz tan delicioso. Entonces quiero agradecerle de nuevo porque fue una invitación muy que está en mi memoria, digamos, que me ha hecho Fedearroz en esa oportunidad. Y hemos hecho varias reuniones, esa alianza con Fedearroz es importantísima, hemos realizado reuniones en el marco de la mesa de alto nivel con el Ministerio de Comercio, en la dirección de la DIAN en cabeza del doctor Romero, y tenemos una interlocución operativa importante, en confianza, que nos ha permitido, en el marco de la reserva y de la responsabilidad en el manejo de la información, arrojar importantes resultados. Aquí
El doctor Rafael Hernández y el gremio lo conoce muy bien. Tenemos unas operaciones de inteligencia en desarrollo que nos han permitido desarticular estructuras que se dedican al contrabando de arroz, especialmente del sur del continente, de Ecuador y de Perú hacia el territorio nacional. Y para esto hemos hecho un trabajo articulado con el Ministerio de Comercio Exterior y con el Ministerio de Agricultura igualmente. El señor ministro de Agricultura y el ministro de Comercio, antes de autorizar a determinadas empresas o agencias de aduanas todo este procedimiento de importación de arroz a Colombia, usualmente nos consulta, como debe ser, a la DIAN y a la Policía Fiscal y Aduanera en el propósito de identificar si hay algún interés o de lavado de dinero o de ingreso, aprovechando ese cupo autorizado, de ingreso de contrabando al territorio. Y aquí hemos, repito, resultado de esa articulación institucional con la empresa privada, hemos hasta incautado arroz en la costa atlántica, en la frontera con Venezuela y en Ipiales, en la frontera, y en Putumayo, en la frontera con Ecuador. Y aquí termino ya muy rápidamente diciéndole que hace un año el señor presidente de la República en Arauca, en un consejo de seguridad, instaló lo que ustedes, la mayoría, conocen como el Centro Integrado entre el ICA, el INVIMA, la DIAN y la Policía Fiscal y Aduanera para atacar el contrabando que afecta al sector agrícola del país. Hoy, a un año, precisamente ayer, estamos haciendo el balance, los resultados son extraordinarios. Falta mucho por hacer, pero este fue el nacimiento de un mecanismo superior que hemos denominado y que con la ANDI estamos articulando de manera importante, que se denomina el CIPA, que es el Centro Integrado Policial Permanente Anticontrabando. Estamos 24/7 en la lucha contra el contrabando con equipos dedicados exclusivamente a trabajar desde inteligencia, investigación criminal y con respuesta efectiva en el territorio para neutralizar este fenómeno. Y la importancia de este Centro Integrado Policial Permanente Anticontrabando, que trabaja por nodos para el sector agrícola, cigarrillos y licores, medicamentos, confecciones, etcétera, etcétera, es, como lo indicaba el doctor Romero, el complemento perfecto al Centro Nacional de Lucha contra el Contrabando, que va a permitir articular todo el esfuerzo tecnológico y de las direcciones de gestión, de aduanas, de fiscalización, de ingresos y de la polva para atacar el contrabando técnico y el contrabando abierto, especialmente en el control posterior. Por eso todos están invitados, Yamit, a que se integren a este Centro Integrado Permanente Policial Anticontrabando, a que sigan confiando en las autoridades, en la DIAN, en la Policía Fiscal y Aduanera, y a que ese CIP siga fortaleciéndose. Todos los países, todos los departamentos de frontera, todos tienen un CIP que funciona en la sede de la Dirección Seccional de el ICA, y allí están funcionarios de las aduanas, del ICA, del INVIMA y de la Policía Fiscal y Aduanera articulados para contrarrestar en el territorio el problema del contrabando agrícola. Los directivos de gremios o de empresas que dicen yo necesito hablar con el general Buitrago, aprovechen el almuerzo, porque seguramente si ya el general Buitrago dice que con algunos sectores ha podido sentarse en mesas a diagnosticar estos problemas, la autoridad, sin la información que ustedes le pueden proveer, es muy difícil que haga su trabajo, así que intenten hacerle inteligencia durante el almuerzo. Doctor Romero, ya vamos a hablar de la lista de pedidos al Niño Dios o de la lista de pedidos al presidente Duque, porque siempre en estos congresos gremiales, al final, en la clausura, al presidente le sacan una lista de pedidos. Ya vamos a hablar de eso, que seguramente hay 2 o 3 cosas que podrían mejorarse. Pero antes de eso, entiendo que el sector agrícola, el sector agropecuario colombiano tiene todavía una oportunidad de mejora tremenda en términos de formalización empresarial, en términos de formalización tributaria. ¿De qué manera les está ayudando la DIAN para que evidentemente porque ellos dicen, aquí nos cambian las normas cada rato, las normas tributarias nos cambian cada rato, pero seguramente habrá algo que desde la DIAN les puedan estar ayudando para que formalicen su actividad empresarial? Pues lo primero es
decir que este gobierno y el presidente Iván Duque lo ha anunciado, ve en el campo colombiano el futuro del país y está comprometido con el campo colombiano, y así de comprometido está que se propuso en la ley de financiamiento unos beneficios para el campo. Ahorita se está estudiando con la bancada en el Congreso, se está estudiando la posibilidad de ampliar esos beneficios para más sectores y más empresas agroindustriales, de tal forma que esa exención tributaria le llegue cada vez más a más colombianos que quieran ayudar a desarrollar el campo colombiano. Lo segundo es en materia de formalidad. La ley de financiamiento, que ahorita va a ser una reforma tributaria, trajo dos elementos que son fundamentales: el tema del régimen simple de tributación, un régimen simple de tributación en donde a través de un porcentaje muy bajo, que puede estar entre el 2 y el 5%, pague en un solo impuesto, en un solo tributo que se calcula en un 2 o un 5% de los ingresos brutos, todos los impuestos que tiene que pagar un agricultor o una microempresa en el sector agrícola. Por ejemplo, yo tuve reuniones con Fedegan y las estoy dispuesto a tenerla con cada uno de los gremios agrícolas, y levantaba a la gente agremiada: ¿quién factura más de 3.000 millones? Y casi ninguno facturaba más de 3.000 millones, porque son empresas en donde el mayor valor son sus fincas, pero que realmente al año no facturan más de 3.000 millones y pueden ser elegibles para el régimen simple de tributación. Estamos en un trabajo nacional de concientizar, de trabajar con el gremio para que se metan al régimen simple, de esa manera cumplan con los parafiscales, porque el régimen simple de tributación también incluye los parafiscales de los trabajadores, entonces no van a tener problema con la UGPP posteriormente. Y lo otro es la factura electrónica. Pero excúseme, sobre ese asunto del régimen simple, permítame interpelarlo por la incertidumbre que genera, ya sabe usted, el asunto de la reforma tributaria. O sea, deduzco que lo que usted le está diciendo a estos empresarios es, como mi colega Javier Fernández: tú tranquilo, eso se mantiene. Así es, tú tranquilo. Yo creo que el mensaje es claro: la ley de financiamiento sigue vigente hasta el 31 de diciembre, estamos trabajando junto con el Congreso para sacar la reforma tributaria y mantener el régimen simple. El régimen simple tiene gran aceptación en el Congreso, tiene gran aceptación entre todos los sectores económicos, y estamos seguros que el régimen simple continúa y va a estar ahí, igual que factura electrónica, que la factura electrónica es una forma sencilla de poder registrar las operaciones y de formalizar los negocios. Yo quiero poner esta última cifra simplemente, y que aplica a todos los sectores. En el PIB colombiano, el sector ganadero, que puede también ser el mismo sector agrícola, pero el sector ganadero contribuye con 17 billones de pesos, de los cuales 4.5 son formales, de resto son la intermediación. Intermediación que no va a ayudar a las personas que realmente invierten en el campo y que tienen la camiseta puesta del campo y que hacen las cosechas y que contratan gente en el campo. En la medida en que logremos formalidad a través de la factura electrónica, vamos a lograr que esas utilidades se vayan para las personas que realmente trabajan en el campo y no para los intermediarios. Como última pregunta, y es la misma pregunta para ambos, porque ya estamos, digamos, no queremos que se nos enfríe el arroz de Fede Arroz. En su lista, que el doctor Bedoya está confeccionando para esta tarde, ¿qué habría que decirle al presidente Duque? Que usted en la Polfa sería mucho más eficiente, mucho más efectivo, está mejorando su efectividad en ese organismo, pero ¿cuál podría ser un enorme disparador, ya sea en términos presupuestales, operativos, judiciales, normativos, para que usted pueda hacer mejor su trabajo? Sí, yo creo que aquí es importante abordar la solución a partir del enfoque tridimensional que le hemos incorporado a la Policía Fiscal y Aduanera en la lucha contra el contrabando y la ilegalidad. En la desarticulación de las mafias del contrabando, donde hay lavado de activos, terrorismo, narcotráfico, etcétera, se requiere más inteligencia y más investigación criminal, tanto para la DIAN como para la Policía Fiscal y Aduanera. Equipos de inteligencia, equipos de investigación que nos permita fortalecer y seguir golpeando los eslabones más poderosos de estas estructuras criminales. Y aquí esto va de la mano de un problema muy serio que tenemos en el país, y es el problema de justicia. Nosotros teníamos una ecuación de 70-30, de cada 10 capturados, 7 estaban destinados a medidas intramurales y 3 con medidas provisionales. Ahora estamos en 50-50. 5 de los capturados están con medidas intramurales, los otros 5 con medidas
provisionales, libertad condicional, pero además con derecho a trabajar, inclusive los corruptos. Los corruptos siguen siendo capturados con permiso para trabajar. Muy Para bien. seguir corrompiendo y para seguir Entonces, para que delinquiendo. quede en el acta, necesitamos más presupuesto para inteligencia y capacidad técnica y modificaciones normativas para que al final no les curran el bulto a las sanciones, porque las sanciones pueden ser todavía más duras para quienes tengan delitos conexos con el contrabando. Así es, pero vienen dos solicitudes más, mi doctor. No, pero Jorge esto Enrique. sí es… Segundo, las fronteras. Y el doctor Romero lo planteó. Si nosotros no cambiamos la actitud estratégica del Estado sobre las fronteras, va a seguir ingresando toda la ilegalidad posible. Porque estamos haciendo un control sobre los departamentos de contención fronterizo, pero no sobre la línea de frontera. Y aquí se necesita una política, se necesita una estrategia, se necesitan medidas de choque, medidas abruptas, un giro diametral en la intervención y sobre todo el sector de ustedes, que es como lo dije ahora, el 97% de las 4.200 toneladas que hemos incautado en el último año de contrabando de perecederos ha sido sobre la frontera. Y ahí hay una amenaza seria donde interviene el ELN, los grupos armados organizados, que hoy son los principales contrabandistas de productos perecederos, de ganado, de porcinos, de aves, etcétera. ¿Y la cuarta? Y la tercera, lo mencionó el doctor Romero, la formalización. El señor presidente ha sido muy claro en el sentido de ayudarle a los informales y a los pequeños comerciantes a crecer en la legalidad. Y aquí con la DIAN tenemos unos pactos por la legalidad donde con Impulsa, con el doctor Ignacio Gaitán, con el Ministerio de Comercio, con la fábrica de producción, con las cámaras de comercio, con los cacaoteros que están aquí, con algunos de ustedes, hemos comenzado a trabajar unos proyectos de reconversión laboral y de formalización, proyectos productivos, pero con los informales. Hoy en día tenemos cerca de 1.500 pimpineros, familias que viven de la pimpina en La Guajira y que quieren formalizarse. Y allí funciona Ayatahuacó, estuvimos los allá. posibles socios para esa… Entonces necesitamos socios para los procesos de formalización con estos informales que están a lo largo de la frontera y que están pidiendo a gritos a las autoridades, al gobierno nacional, queremos procesos de reconversión, de formalización, etcétera. Lo estamos viviendo y quiero decirle que mañana, sobre el río Inírida, la Policía Fiscal de Aduanera va a inaugurar su primera, lo que podríamos llamar flotilla fluvial. Va a ser una lancha con el logo que el doctor Romero ya la vio, de Policía Fiscal de Aduanera, pero vamos a estar allí, porque hay un paso de ilegalidad importante, sobre todo de productos perecederos y de combustible, en Puerto Colombia con la Armada Nacional, y estamos en esa tarea precisamente y también se va a lanzar el programa de zonas de comercio legal, que usted conoce muy bien, Yamid, donde estamos invitando a los comerciantes, a los informales, a que se acojan a ese pacto por la legalidad, se incorporen al programa de zonas de comercio legal, reciban la certificación como promotores de la legalidad y reciban su sticker que va a ser colocado en su establecimiento, donde el consumidor va a tener la garantía de que en ese establecimiento se consume o se adquiere un producto que cumple con todos los requisitos tributarios y de comercio lícito. Gracias, Yamil. Los asistentes al Congreso Nacional Agropecuario y yo estábamos convencidos de que usted iba a ser más tímido en su lista de pedidos al Niño Dios, pero no se preocupe que el presidente la recibirá oportunamente. Distinto a eso, ¿qué incluimos en la lista, director Romero? Bueno, nosotros hace 2 semanas, este viernes hace 2 semanas sacamos, o el gobierno sacó el decreto del Fondo DIAN. El Fondo DIAN es un patrimonio autónomo que va a funcionar por fuera de la entidad, que es el patrimonio autónomo que va a recibir los recursos de los 500 millones del BID en los 2 instalamientos de los que les hablé. Y en ese Fondo DIAN estamos diseñando un plan de ejecución de los recursos que no está atado a vigencias presupuestales, que no está atado a aprobaciones presupuestales, a injerencias de entes externos a la misma transformación, y de esta manera nosotros lo que queremos hacer es tener el respaldo político para dejar ese Fondo DIAN atado, de tal forma que tenga los recursos, tenga el plan
y que podamos asegurar que en este gobierno vamos a entregarle al país una DIAN realmente transformada, realmente moderna, cercana a los ciudadanos, que castigue a los evasores y a los corruptos, pero que ayude a los pequeños empresarios y que facilite el comercio exterior. Ese es el gran pedido que yo le pido al gobierno, que nos siga respaldando, pero también al Congreso, a todas las entidades que tienen que influenciar en que esto se vuelva una realidad. Esta noche en la 50W, que es el mejor compendio noticioso del día, vamos a contar los avances en materia de incautaciones y de operativos de la Policía Fiscal y Aduanera y también de recaudo y de capacidad técnica de la DIAN para combatir el contrabando y promover la legalidad en el campo colombiano. Por favor, despidamos a nuestros panelistas con un fuerte aplauso.